En este tutorial te estaré enseñando cómo imprimir y cortar estos stickers con Cricut. Los materiales que vamos a estar utilizando para realizar estos stickers son papel de sticker. En este caso yo tengo aquí el vinil sticker paper para inkjet printer y también tengo este otro que es papel adhesivo imprimible. Los pueden conseguir como vinil o como papel adhesivo y aquí tengo unos ejemplos. No te olvides de abrir la cajita de descripción para todos los detalles. El acabado de este papel es glossy y me encanta porque es duradero, resistente al agua, y de este otro papel me encanta porque tienes la opción de utilizar tu impresora de tinta o tu impresora láser. Tienes que tener mucha atención a la hora de elegir tus papeles para que utilices el adecuado con tu impresora. En este caso voy a utilizar el tapete de color azul, ya que es de un adhesivo ligero, pero por supuesto si tienes un tapete de color verde o cualquier otro color, por supuesto que lo puedes usar. Primeramente abrimos Cricut Design Space y vamos a abrir un nuevo proyecto para poder hacer el imprimir y cortar stickers, y voy a proceder a descargar imágenes directamente a nuestra librería y luego transferirla a este lienzo. Procedo a abrir mi internet, en este caso voy a estar utilizando Google y vamos a escribir lo que queramos descargar. En este caso voy a escribir Encanto y voy a buscar imágenes que a mí me gusten para descargar. Estas imágenes que yo voy a descargar a mi computadora van a ser utilizadas para mi uso personal. Yo no estoy vendiendo estas imágenes ni mucho menos los productos creados en este tutorial. Ahora, una vez que yo encuentre la imagen que deseo, voy a proceder a salvarla a mi computadora. Hay muchas formas de guardar imágenes. Uno, seleccionamos con nuestro teclado o nuestro mouse la imagen deseada y luego le vamos a dar al botón derecho del mouse para guardar la imagen. Usted la nombra como desea y la guarda en una carpeta deseada. Luego que hagamos esto, con todas las imágenes que queramos descargar directamente desde Google, vamos a ir a nuestro Design Space. Le vas a seleccionar o le vas a dar clic a donde dice subir y ahora una vez aquí vas a ir a donde dice subir imágenes. Le damos a explorar y vamos a ir seleccionando las imágenes que deseamos descargar en Cricut. Abrimos las imágenes y aquí yo selecciono siempre complejo porque me gusta la calidad que me da y le damos a continuar. Fíjate que aquí no tengo ningún tipo de fondo en la imagen está súper bonita, de muy buena calidad, así que voy a añadir a mi lienzo y continuar. Ahora aquí podemos ver las dos opciones que nos está dando el programa, la opción de cortar imagen y la opción de imprimir y luego cortar. Para realizar el sticker tenemos que seleccionar la segunda opción. Podemos nombrar nuestra imagen y luego darle a continuar o a subir. Ahora aquí es nuestra librería de todas las imágenes que hemos descargado. Vamos a hacer el mismo procedimiento con cuantas imágenes queramos subir a nuestra librería. Estoy seleccionando cada una de estas imágenes y puedes ver que alrededor de cada una de las imágenes hay un resaltado en verde, y luego de haber seleccionado todas las que yo quiero transferir, le voy a añadir a diseño, a este botón verde que está aquí. Y esto a veces toma un poquito de tiempo, así que denle su espacio para que pueda descargar. Y ya vieron, una vez que descarguen todas las imágenes a nuestro lienzo, ellas aparecen aquí en un tamaño súper grande, pero están todas seleccionadas. Yo aprovecho esto para poder cambiarle el tamaño todas juntas a la vez. De esta forma puedo aprovechar un poquito más el tiempo. Y aquí en el panel derecho puedes ver que están todas seleccionadas porque está en un gris oscuro. Ahora mira cómo yo lo hago. Lo voy a hacer lento para que veas. Agarro estas flechas que están aquí y las arrastro de manera que puedo minorizar todo el tamaño juntos. Voy a mover estos a un lado para que puedan ver mejor y voy a seleccionar una de las imágenes como esta y le voy a cambiar el tamaño. Puedes ver que lo puedo cambiar aquí arriba y por supuesto manteniendo el candadito cerrado para una proporción igual. Y ahora voy a estar ajustando los tamaños de cada una de las imágenes
al tamaño que yo quiero. Lo puedes hacer tan pequeño como desees. En este caso yo lo estoy haciendo aproximadamente de 1 pulgada, pero también lo puedes hacer un poquito más grande, de 2, 3 pulgadas, lo que usted desee. Y ahora sí vamos a proceder a realizar el sticker, pero antes de ello voy a cambiar el fondo de mi lienzo para que puedas ver mejor. Voy a tomar mi imagen y la voy a agrandar para que puedas ver mucho mejor. Y ahora vamos a ir al panel de arriba, en esta pestaña, y vamos a seleccionar el offset, ¿ok? Que es la sombra o el contorno de lo que va a ser nuestro sticker. Aquí nosotros podemos elegir el tamaño de qué tan ancho queremos ese contorno. A mí me gusta un aproximado de 0.10, 11, 13 por allí y me parece que se ve bonito, pero ustedes eligen el tamaño que más les guste. Una vez que encontremos el tamaño le vamos a dar a aplicar y fíjate que tenemos un contorno en color negro, el cual yo voy a separarlo ahora para que podamos cambiarlo a otro color, porque fíjate aquí en nuestra derecha, en el panel derecho, está en negro y en este momento la Cricut lo que haría es cortar esta capa y luego cortar la otra capa y eso no es lo que queremos. Voy a separar las dos capas para que veas la diferencia y voy a proceder a cambiarle el color a esta sombra a blanco. Selecciono aquí donde dice operación, selecciono el color negro y voy a darle clic a blanco y fíjate cómo ahora tenemos un contorno blanco. Voy a agarrar la imagen de Isabela y la voy a posicionar nuevamente aquí. Voy a darle clic a mi mouse, ¿ok? Y voy a arrastrar mi mouse encima de estas dos capas para seleccionar a Isabela y seleccionar la sombra blanca de Isabela. Y fíjate cómo en el lado derecho tengo ahora estas dos capas seleccionadas en gris oscuros. Significa que están seleccionadas. Vamos a darle ahora a centrar para que estén bien bonitas y podamos tener ese sticker que deseamos crear, pero aún aquí no tenemos el sticker porque si lo mando no va a cortar como un sticker, va a cortar como dos capas. Para hacer un sticker voy a seleccionar la imagen y voy a darle al botón de Shift y voy a seleccionar la sombra blanca. Una vez que están las dos seleccionadas, vamos a ir a donde dice organizar y vamos a darle al centro. Fíjate que el programa solo nos organiza estas dos capas. Luego de aquí vamos a ir al panel derecho, abajo, y le vamos a dar al botón de aplanar. Noten cómo ahora Isabela es una sola capa y en la derecha pueden ver que está seleccionada en una sola capa en gris. Ahora la Cricut nos va a cortar alrededor de todo este contorno blanco. Y oficialmente hemos creado nuestro primer sticker. Ahora nos queda ajustar el tamaño, ya que la Cricut no nos permite cortar más de 6.75 por 9.25 de pulgadas. Y bueno, tenemos que ajustar el tamaño del sticker porque no vamos a hacer un sticker así de grande, al menos que así usted lo desee. Yo quiero este sticker aproximadamente este tamaño, una pulgada aproximadamente. Voy a realizar el mismo procedimiento con cada una de las imágenes. Como puedes ver, estoy haciendo el contorno, le cambio el color a blanco y luego selecciono las dos capas y le doy al botón de flatten. Ahora sí vamos a enviar este diseño a que la Cricut proceda a imprimir y como puedes ver en la página ya el programa nos ha formulado este cuadrado automático para ser impreso, pero esto es lo que te quiero enseñar, la nueva actualización de Cricut Designs, que podemos mover ahora dentro de esta página nuestras imágenes. Si yo agarro una de estas imágenes y la muevo hacia abajo, automáticamente el programa va a permitir que yo haga estos ajustes directamente desde aquí, lo que me parece una idea súper genial, súper cómoda y podemos hacer cualquier ajuste que queramos. Ahora me voy aquí arriba donde dice copias de proyecto y voy a darle arriba de la flechita creando dos copias o 4, la que usted quiera. Yo voy a poner 2 y le voy a dar a aplicar. Fíjate ahora cómo el programa nos ha dado 2 copias de la misma imagen y ahora en toda la página nosotros podemos
ahora mover de posición esta imagen. Yo voy a agregar una más, ¿ok? Una más para que puedas ver lo siguiente. Es un truco súper genial. Fíjate que ahora tengo dos tapetes, uno arriba y uno abajo. Yo voy a tomar el de abajo, el número 2, y aquí en estas imágenes voy a darle a estos tres botoncitos y le voy a dar a mover, ¿ok? Objeto. Y le voy a dar al tapete número 1 que ya tengo populado. Le vamos a dar acá y fíjate cómo tengo a esta imagen ya insertada encima de la que tenemos aquí en esta hoja, pero la podemos mover y fíjate lo que pasa en la página. Ahora tenemos aún mucho más espacio de lo que el programa nos había permitido inicialmente. Me parece que esta actualización está súper genial, mucho más fácil de poder crear los stickers y aprovechar el papel. Es menos gastadera de papel, lo que me parece súper genial. Fíjate cómo yo muevo todas las imágenes ahora para que podamos encajar aún mucho más diseños dentro de una sola página. Aquí lo vuelvo a hacer. Agarro la imagen que acabo de mover desde el tapete número 2 al tapete número 1 y fíjate, perfecto, sin ningún problema. La cuestión está en jugar obviamente con las posiciones para que no vayamos a cometer el error, ¿verdad?, de colocar algún diseño encima de algún otro diseño que ya está previamente colocado allí. Lo voy a dejar tal y como está y le voy a dar a continuar. El programa automáticamente detecta la conexión de nuestra máquina. En este caso yo tengo una conexión de cable USB, pero también puedes tener una conexión con Bluetooth si así lo deseas. El tamaño de mi papel es tamaño carta 8.5 por 11. Le vamos a dar a enviar a la impresora. Seleccionamos nuestra impresora, le clico al margen y yo selecciono opciones de sistema, ¿ok? Me va a aparecer una ventanilla por la parte de atrás de esta ventana y me aseguro de tomarla para entonces yo colocarle las características de impresión que yo quiero. Voy a seleccionar la calidad máxima en un papel blanco. ¿Ok? Ahora, si vas a utilizar un papel glossy, te recomiendo que utilices el tipo de papel glossy. Vamos a ir a nuestra impresora, colocamos el papel de esta forma. El papel sticker está de este lado, este es el papel protector. Tomamos nuestra impresión, la colocamos en el tapete. Recuerden dejar secar y ahora vamos a seleccionar el tipo de material que vamos a estar cortando. Yo selecciono washi tape, ya que esta configuración me funciona muy bien con el papel de sticker. Esta se llama hoja washi. Recuerden que esto no va a ser una recomendación general. Cada cuchilla, cada tipo de material va a requerir pruebas de corte para que ustedes puedan encontrar la configuración perfecta para el tipo de sticker que van a usar. Le voy a dar a hecho y fíjense que ahora sí podemos cargar nuestra máquina Cricut para entonces proceder el corte de nuestros stickers. Cricut ha terminado y podemos descargar nuestro material, pero antes de hacerlo, fíjate en la precisión del corte del sticker y esto es debido a la calibración de la máquina. Tengo un video por aquí, te lo voy a dejar en la pestañita y en la descripción para que veas cómo calibrar tu Cricut para cortes precisos. Si deseas verificar que el corte está bien, simplemente levanta tu sticker y verifica que cortó por todo el contorno muy bien, perfecto. Y recuerda que esto va a tomar mucha práctica, ¿ok? Tienes que hacer varias pruebas con tu material y con tu máquina porque cada cuchilla tiene un desgaste diferente y también esto va a depender del tipo de material que tengas, ¿ok? Ahora, si tu Cricut no cortó muy bien, puedes volver a mandar a cortar sin descargar el tapete. De esta forma, la Cricut va a cortar alrededor exactamente de tu diseño, pero esto lo tienes que hacer sin descargar. Si lo descargas, pues no va a funcionar y le das a este botón de ir y listo.
Descargamos el papel en forma reversa y ahora voy a proceder a quitar uno de los stickers creados para que lo veas de manera cercana. Fíjate qué bonito quedó este sticker, con mucho cuidado lo despegamos. Perfecto, miren a Dolores qué bonita quedó. Y procedí a hacer unos stickers con papel glossy para que veas la diferencia, de verdad que quedaron súper espectaculares. Y voy a proceder a limpiar una botellita de agua para colocar estos stickers, ya que son resistentes al agua. Procedí a echarle un poquito de agua para ver qué tanto resisten. Recuerden que son resistentes al agua, no a prueba del agua, así que tienen que hacer sus propias pruebas a ver qué tanto les dura, ¿ok? Pero miren qué bonitos se ven, súper bonitos, súper brillantes. De verdad que espero que les haya gustado mucho este video.